Hola a todos. Hoy vamos a meternos en un tema que es pan de cada día para el médico general y además un concepto clave para el Leunacom, la disfonía crónica. La idea es que al terminar tengamos un esquema súper claro y práctico de qué hacer en la atención primaria. A ver, partamos con un caso típico, de esos que llegan a la consulta casi todos los días. Imagínense esto, un paciente de 55 años, fumador, que lleva un mes con ronquera. Y no se le pasa. Este cuadro clínico tiene que hacer sonar todas nuestras alarmas de inmediato, ¿cierto? Y nos exige sí o sí tener un plan de acción muy definido. Bueno, primero lo primero. ¿De qué hablamos cuando decimos disfonía crónica? Es súper simple. Es cualquier cambio en la voz que dure más de, póngale, 2 a 3 semanas. Esto no es la típica laringitis viral que se pasa sola. No. Aquí la clave es la persistencia en el tiempo. Y esa persistencia la convierte en un signo que siempre, y de verdad, siempre tenemos que estudiar a fondo. Y aquí es donde entramos nosotros en la atención primaria, y donde nuestro rol es crítico. ¿Cuál es nuestra pega? La estratificación del riesgo. Ojo, no se nos pide hacer el diagnóstico final, para eso está el especialista. Nuestro trabajo, que es el más importante de todos, es saber sospechar. Es saber pescar a ese paciente que necesita irse derivado de forma urgente. Y si hay algo que se tienen que llevar de esta revisión, es esto. La regla de oro. Es el concepto que tiene que guiar todo nuestro actuar. Es súper directo y no tiene excepciones. Escuchen bien. Todo adulto con una disfonía que dure más de 2 o 3 semanas tiene que ser visto por un otorrino para que le miren las cuerdas vocales. Punto. No hay más, no es negociable. Ahora, además del tiempo, tenemos que buscar activamente estas banderas rojas, ¿no? Las que nos gritan, esto es urgente. A ver, el tabaquismo y ser mayor de 40 años ya son factores de riesgo potentes. Pero si a eso le sumamos dolor al tragar, o sea, odinofagia, baja de peso sin explicación, o le palpamos una masa en el cuello, ¡listo! Eso nos obliga a actuar rápido. Y un detalle súper importante, la otalgia referida. ¿Qué es eso? Le duele el oído, pero cuando lo revisamos, está perfecto. Ojo ahí, eso nos tiene que hacer pensar que el problema está en la faringe o la laringe. Ok, ya sabemos que nuestra pega principal es derivar, pero siempre es bueno tener una idea de lo que va a pasar después, ¿no? Como para entender por qué nuestra derivación es tan importante. Miremos un poco el mapa de diagnósticos diferenciales que va a manejar el especialista. A grandes rasgos, todas las causas caen en 3 grandes sacos. Primero, las funcionales. Aquí la laringe se ve bien, el problema está en el mal uso de la voz. Segundo, las orgánicas benignas. Estas son las más comunes, y aquí sí hay una lesión, como los famosos nódulos o pólipos. Y el tercer saco, el que no se nos puede pasar por nada del mundo, son las causas orgánicas malignas. Y ahí, el protagonista que hay que descartar es el cáncer de laringe. Esta tabla es genial porque nos muestra los perfiles típicos. A ver, pensemos. Llega una profesora con voz airosa, como con escape de aire, ¡pum! Lo primero en que pensamos es en nódulos vocales. Otro caso, una paciente fumadora crónica con una voz súper grave, casi de hombre. Ojo, eso grita edema de Reinke, que además es una lesión premaligna. Y otro clásico, un paciente postoperado de tiroides con una voz muy débil, muy soplada. Ahí la sospecha es una parálisis cordal. ¿Se fijan? Son como pequeños puzzles clínicos. Pero seamos honestos, la razón número 1 por la que hacemos todo este algoritmo, la razón por la que insistimos tanto en la regla de oro, es para esto, para que no se nos pase un cáncer de laringe. Y aquí viene el dato clave. Cuando el tumor esté en las cuerdas vocales, el primer síntoma, el más precoz, es la disfonía. Por eso una derivación a tiempo puede literalmente cambiarle el pronóstico a una persona. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Armemos el algoritmo de acción para nosotros en el box de atención primaria. Nuestro manejo se resume en 3 pasos. Súper simple. 1. Anamnesis dirigida, o sea, ir a buscar con nombre y apellido las banderas rojas que ya conversamos. 2. Examen físico enfocado. Lo que no puede faltar es palpar bien el cuello, buscando masas o adenopatías. Y 3, la decisión, que como ya dijimos, si la disfonía lleva más de 2 a 3 semanas, es una sola, derivar al otorrino. Esta lámina me gusta mucho porque deja los roles súper claros. Pensemos en nosotros como los centinelas del sistema.
Nuestra misión es sospechar, identificar al paciente de riesgo y derivar a tiempo. El especialista, el otorrino, es quien tiene las herramientas para mirar adentro, ponerle el nombre y apellido al diagnóstico y tratar. Nosotros somos la puerta de entrada, un rol fundamental. Y bueno, para cerrar la historia completa, ¿qué pasa después de que derivamos al paciente? ¿Qué es lo que va a hacer el especialista en su consulta? Lo primero y fundamental que va a hacer el otorrino es mirar, generalmente con una nasofibroscopía, que es una camarita flexible que se pasa por la nariz. Se hace ahí mismo en el box y da muchísima información. A veces, para ver en detalle cómo vibran las cuerdas vocales, usan una estroboscopía. Y por supuesto, si ven una lesión que se ve sospechosa, el paso siguiente es tomar una biopsia para mandarla a analizar. Ese es el estándar de oro. Y para terminar, quiero dejarles esta pregunta para la reflexión. La disfonía crónica en un adulto no es solo estar ronco, es potencialmente el primer y a veces el único síntoma de un cáncer de laringe en una etapa curable. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿estamos siendo lo suficientemente proactivos para derivar a tiempo este signo de alarma? Pensemos en eso.